Completamente de tema en esta mañana. Polémica ha provocado el proyecto de royalty minero que fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y que busca recaudar mayores recursos para financiar los programas sociales del Estado. Quienes rechazan la iniciativa sostienen que la medida va a disminuir la producción y la actividad de este tan importante sector económico. Vamos a profundizar en este análisis. Para eso estamos con el presidente de la SONAMI, la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Diego, usted decía durante la semana pasada, antes de que se aprobara por parte de la Cámara Baja este proyecto de royalty, que si se aprobaba el proyecto implica no tener más minería en Chile. ¿Por qué? Porque hay muchas minas en Chile que tienen costos relativamente altos, que están en el rango de costos altos, ¿no? Y esas minas, con este royalty que está propuesto, no podrían resistir económicamente. Tal vez durante un periodo con precios altos podrían seguir operando, pero con precios normales no serían capaces de resistir. Esa es nuestra principal preocupación. Ahora, desde distintos sectores lo han tildado de catastrofista con esta frase y principalmente recordando lo que fue en su minuto el proyecto presentado por el gobierno del presidente Ricardo Lagos, que postulaba un royalty donde estos sectores que yo le digo dicen que era el mismo escenario catastrofista que se aplicaba desde el sector y que también se ha dado en tantos otros sectores productivos cuando se trata de aumentar los tributos o algún tipo de cambio. ¿Qué opina usted al respecto? Porque finalmente también hay un punto ahí. Lo que sucedió en el gobierno de Ricardo Lagos era un royalty que terminó siendo un impuesto específico. Ustedes desde la minería consideran que es un royalty, pero finalmente también hubo una discusión donde se hablaba de que la minería iba a ser fuertemente dañada producto de este tributo. Mira, cuando se planteó el royalty en el gobierno de Ricardo Lagos y después se aumentó el royalty en el gobierno de Sebastián Piñera por el tema del terremoto, Sí. hubo una discusión entre las empresas mineras y finalmente el Ministerio de Hacienda a través de algunos intermediarios, etcétera. Había con quién discutir y finalmente se llegó a algo que efectivamente, al ser un impuesto al margen operacional y no a las ventas, de alguna manera ayudó a las minas que son menos rentables y a la mediana minería porque se puso un piso de 20.000 toneladas, que es algo razonable. Entonces hubo una especie de intercambio de opiniones y se tomó las decisiones en base a datos duros, no a puras emociones. Esa es nuestra preocupación ahora. ¿Se está legislando, a su juicio, Diego, en base a solamente la emocionalidad, la ideología, dicen algunos también? Se lo pregunto porque usted también en la frase dice, en el gobierno de Ricardo Lagos teníamos con quién conversar. ¿Ahora no tienen con quién conversar o discutir este tema? Ahora es muy difícil, ¿eh? Nosotros, en toda esta tramitación del royalty en la Cámara de Diputados, logramos que nos invitaran una vez a la Comisión de Hacienda. Fue la única vez que pudimos ir. Y en el fondo uno hace una presentación, nadie escucha, nadie rebate las cifras que uno está entregando, no hay una discusión informada. La semana pasada en el programa Reporte Minero conversamos con el viceministro de Minería y Energía, Juan Carlos Llobet, justamente cuando se aprobaba y despachaba el Senado este proyecto del royalty. Yo le preguntaba justamente por qué pasos seguían. El gobierno y la minería consideran que es un mal proyecto, pero aquí se tiene que seguir discutiendo. Y él decía que esperaba que justamente en el Senado se pudiera poner lo técnico por sobre otros temas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Y usted ve como un interlocutor al Ejecutivo en este proyecto del royalty que para algunos sectores dice no ha podido solucionar los problemas que está presentando la industria? A ver, yo creo que en el Senado hay alguna expectativa de que se pueda hacer una negociación un poco más racional y un poco más informada, ¿no? Y naturalmente que el gobierno también tiene que participar. Hoy día difícilmente se puede recurrir a la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, que efectivamente es inconstitucional, y sabemos que en el marco político que tenemos hoy día eso no cuenta mucho. ¿Usted cree que no se va a recurrir al Tribunal Constitucional sobre este proyecto? No sé,
No sé si se va a recurrir o no. Cada vez que se recurre al Tribunal Constitucional hay que pagar un costo político y dependiendo de la situación del momento, estamos en un año de elecciones, es complicado y la mayoría de estas discusiones se han tomado más finalmente las decisiones se han tomado más con el estómago que con la cabeza. Diego Hernández, a juicio de la Tsunami, ¿cómo se podría mejorar el proyecto? ¿Ustedes consideran que es un mal proyecto, que usted es bastante más decidor en términos de decir que va a acabar con la minería? Hay algunos sectores que dicen que esto más bien es una situación catastrofista que siempre se da cuando hay cambio en los sectores productivos. Vuelvo un poco al contexto de lo que es la crítica. Pero ¿cómo cree usted que podría cambiar? ¿O hay que, a juicio suyo, terminar con este proyecto y discutir otro tipo de tributos por parte de la minería? Yo creo que esa alternativa, la última que tú planteas, es difícil, considerando la situación hoy día. Entonces hay que tratar de mejorar este proyecto. ¿En qué sentido? Tratar de no afectar a las minas que tienen costos más altos. Al poner un royalty que paga 3% de las ventas hasta los $2 y de ahí para arriba empieza a aumentar. Fíjate que el año 2016, con un precio promedio de 2.21, ninguna empresa minera, ninguna, ganó plata, ni Codelco. Y por eso la tributación fue bajísima, casi cercana a cero. Eso te dice que ese es un precio límite. Entonces, si tú empiezas a cobrar un royalty abajo de ese precio, quiere decir que las empresas tienen que salir a endeudarse para pagar los impuestos. Para entenderlo, Diego, perdón, para entenderlo quienes nos ven, es a 2,5, por poner un precio, a $2.50 la libra, sale más caro producir un cátodo de cobre que lo que se puede ganar con la venta de eso, ¿no? Para entenderlo. Sin duda, si incluyes este impuesto como está planteado. Ya, y en ese punto, aquí hay un tema, porque este proyecto, a diferencia de otros que se ha hablado de royalty, tiene varios puntos, pero para quienes nos ven a esta hora, tiene dos elementos que son bien clave y que son discutidos por parte de la industria que usted representa. Primero, esto de que se vaya imponiendo un alza en la tasa producto del precio. Un precio que de hecho hoy día está acercándose a los $5 la libra. Se habla que en algún minuto podría llegar a un 75% de esa tasa de impuestos, cuando no crece de hecho la base impositiva, que ya es otro tema. Y el otro punto es que no va a las utilidades este impuesto, sino que va a las ventas. Si tenemos estos dos elementos y entramos a negociar en el Senado, ¿qué cree usted que debería cambiar para en algún minuto llegar a un acuerdo entre industria, legislativo y también todos los stakeholders y los que están relacionados con la minería? Primero, habría que subir el límite donde se empieza a pagar este impuesto, que hoy día son 12.000 toneladas. Y eso deja dentro a la mayor parte de la mediana minería, que es un sector muy importante, que representa alrededor de 4% de la producción de cobre a nivel nacional, que es muy importante para las regiones y ese sector quedaría muy, muy afectado porque es de costos más altos que la gran minería. Ese es un primer punto. El otro punto de que de las empresas de la gran minería hay alrededor de 21 empresas, hay alrededor de 11 minas que tienen los costos más altos, que están en el último cuartil de costos. Y esas minas también serían afectadas. Y por eso nosotros decimos que ese sector dejaría de reinvertir y y finalmente esperaría hasta ser antieconómico para cerrar. Entonces, eso es lo que hay que preservar. Hay que preservar que todo el parque productivo que tenemos hoy día pueda seguir operando pese a este nuevo royalty. Entonces, un tema es que esto se aplica a las ventas y no al margen operacional. Entonces, habría que inventar algunos mecanismos donde efectivamente se proteja a estas empresas, algún tipo de crédito. Si tú pagas el royalty, puedes no pagar tal otra cosa o que sea crédito de, etcétera. Es una cosa bastante compleja. Habría que entrar a Diego.
Pero para entender su planteamiento, el planteamiento de Tsunami, ¿hay empresas, hay mineras en Chile, las grandes empresas que podrían entonces pagar este royalty? Mira, a 4,85 yo creo que todos podrían pagar este royalty. El problema es qué pasa si el precio baja. ¿Eh? Ese es el tema. Nosotros tenemos que pensar, tener una visión de largo plazo, porque tú no puedes estar cambiando los impuestos en función del precio todos los días. Esto se va a aprobar y va a quedar por varios años. Entonces, tiene que ser un impuesto que contemple también situaciones de precios bajos. Hay otro punto que es criticado desde lo que se dice de la industria y vuelvo al punto que ha sonado muchísimo cuando se plantean este tipo de cambios en industrias productivas de nuestro país, que se va a desincentivar la llegada de capitales, no se va a invertir. Eso se ha escuchado muchísimas veces y se critica justamente. Se hace, por ejemplo, el parangón con lo que está sucediendo ahora, con lo que sucedió en su minuto con Hidroaicén, que se dijo que no iba a llegar inversión, de que se iba a cortar la luz. Finalmente eso no sucedió y estamos a niveles máximos de energías renovables no convencionales. Yo sé que es un sector distinto, pero finalmente hay puntos comunes que se escuchan en la crítica desde la industria. ¿Cómo reacciona usted a eso? Y que tiene un grado de, por lo menos la historia indica que efectivamente tiene un punto bastante certero en eso. A ver, yo creo que esto se soluciona mostrando cifras, discutiendo sobre información y no especulando y suponiendo que si uno pone este impuesto, porque como Hidroaicén, que no tiene nada que ver con la minería, pasó lo que pasó, entonces nosotros podemos poner un impuesto de este tipo. Y si no funciona, si efectivamente la inversión no llega, bueno, después se podrá arreglar. Pero ¿qué pasa entre medio? Nos parece que esta discusión tiene que ser una discusión con información, con datos. Y eso es lo que no ha ocurrido. ¿Usted cree que obedece más al ambiente político, al ambiente social? Hay también sectores que demandan justamente que la minería aporte más. Antes de la pandemia principalmente por el recurso que se utiliza, un recurso no renovable y que es de todos los chilenos. Ahí nosotros por eso tenemos este impuesto específico a la minería que cubre ese flanco. Ahora, ese royalty puede ser al margen operacional, como es el caso en Chile, o puede ser a las ventas. Si es a las ventas, va a afectar no a las minas más ricas y más generosas, sino que a las minas más marginales. Entonces, ¿qué es lo que necesita el país? ¿Qué es lo que quiere el país? Quiere que la minería siga pesando alrededor de 13% del PIB y con un PIB inducido llegar al 20%, es decir, que la minería se hace cargo hoy día de 1/5 de la actividad nacional, o quiere tener menos minería, pero que pague más impuestos que en total, en cantidades recaudada, no va a ser más que lo que se está pagando hoy día. ¿Usted cree, Diego, que si no se hubiera dado este periodo de precios del cobre llegando a los $5, se hubiera reiniciado o revivido esta discusión sobre el royalty? Este es un proyecto que está hace bastante tiempo y que toma fuerza durante este año y, como decíamos, ya pasa al Senado en su discusión. Probablemente no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este es un proyecto que en su época fue presentado el año 2018 por diputados de oposición y algunos relacionados con regiones mineras, y fue un proyecto de ley testimonial, sabiendo que era inconstitucional, y como era inconstitucional, entonces no se iba a tramitar, y quedó durmiendo hasta hoy día. Entonces, hoy día, un proyecto que efectivamente es inconstitucional, del punto de vista político, con este año tan complejo que tenemos, es posible que se tramite y se tramitó. Entonces, eso da cuenta un poco también de el ambiente que tenemos este año, con todas estas elecciones, sin liderazgos claros, etcétera. Bueno, todo lo que ustedes saben tan bien como todo Chile. Entonces, yo creo que tomar decisiones que van a afectar el futuro de esta manera es
no es bueno para el país, ¿eh? Porque son decisiones que van a afectar a la minería en el mediano largo plazo. La minería es un negocio de largo plazo. Entonces, si tú tomas una decisión hoy día que puede solucionar algún tema de corto plazo, una decisión impensada, pero que compromete... Disculpe. No se preocupe. Pero que compromete el largo plazo, entonces no es una buena decisión. ¿Cambiaron las reglas del juego a su juicio? Sin duda. Todavía no cambian, pero la intención es cambiar las reglas del juego. No, se lo digo principalmente, usted plantea un hecho de la causa. Este proyecto fue presentado en el 2018, usted dice que fue más bien testimonial, pero este año, cuando se habla toda una discusión con respecto a lo que es potestad de un poder o no, de hecho, lo que indica por lo menos la Constitución es que cualquier tema de tributos, de impuestos, gasto público debería ser del Ejecutivo. Usted dice, en este año perfectamente podría no irse al Tribunal Constitucional. Desde lo esencial, digamos, de la ley, podría uno pensar que cambiaron las reglas del juego. A eso me refiero. Sin duda. Ahora, imagínate un inversionista extranjero, ¿eh? que no está al tanto del día a día de nuestra situación. Entonces, te pregunta, mira, van a poner un royalty, sí, pero yo entiendo que eso tiene que ser iniciativa del Ejecutivo. Sí, tiene que ser iniciativa del Ejecutivo. Entonces, ¿eso no lo van a aprobar? Sí, lo podrían aprobar. ¿Eh? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que él piensa en cuanto a seguridad jurídica? Naturalmente que lo que va a decir es que, mira, por mientras paso voy a esperar hasta que estas cosas queden claras y ahí voy a tomar mis decisiones. Sí, pero eso también es entrar a especular, ¿eso es terrorismo? ¿Eso es Pedrito y el Lobo? ¿O es una gota de realidad? Yo creo que es una gota de realidad. ¿Ah? Si tú vas a comprar una casa en un sector y te dicen, mira, este sector podría finalmente expropiarlo para hacer una plaza, bueno, probablemente tú no vas a comprar la casa, vas a esperar qué pasa y después vas a tomar tu decisión. Y eso, yo creo que ese argumento de terrorista, de catastrofista, etcétera, es un mal argumento. ¿Eh? Es un argumento para esconder la improvisación y decisiones que se están tomando sin la adecuada información. Nosotros no estamos diciendo que no hay que no hay que discutir el tema, discutámoslo, pero discutámoslo en forma seria y con información, de manera que la decisión que se tome, la decisión que toma el país, sea por lo menos una decisión informada. Ajá. Y en esa discusión, Diego Hernández, para ir cerrando, la minería tiene que subir su aporte al país y cómo podría subirlo dentro de esta conversación que usted dice hay que tener con los aspectos técnicos en la mesa. Mira, hoy día con un precio de 4.85 ya lo está subiendo. ¿Eh? Ya lo está subiendo y el ministro lo dijo. Si puede subir más en la medida que los precios estén al nivel que vemos hoy día, puede ser. Pero lo que nosotros queremos, nuestro negocio es un negocio cíclico. Vamos a tener periodos de precios bajos. Entonces, no castiguemos a la minería para que no pueda resistir esos periodos de precios bajos. Ese es el punto. Vuelvo a lo que le preguntaba al comienzo, la expectativa que tiene sobre la discusión en el Senado y también lo que vaya a suceder en adelante. Está siempre el tema del Tribunal Constitucional. Hay presentado una reserva de constitucionalidad por parte del diputado Cort, pero más bien eso se tiene que concretar. Es un tema formal, una declaración de principios, digamos, podríamos decir, esa reserva. ¿Cuál espera también sea la discusión con los senadores, con las senadoras y en este periodo eleccionario durante todo el año y por supuesto que también va influyendo? Y otro punto que agrego, durante la semana pasada algunos parlamentarios de oposición pedían que proyectos como el del royalty estuvieran dentro de los mínimos comunes que se negocia y se llega a acuerdo con el Ejecutivo. La senadora Yana Proboste dijo que eso se podía ver en paralelo pero que no está dentro de los mínimos comunes. Hay otras vías de financiamiento, se podría entender de eso. A ver, yo creo que la expectativa es que en el Senado haya una discusión informada y que las decisiones se tomen después de escuchar todas las opiniones y sobre todo las opiniones informadas. Diego Hernández, presidente de Sonami, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego.